sirve nada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchas bien, Abril. Sí, ahí escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien? Te escucho un poquito bajo, pero a lo mejor es... Ah, No, lo tengo al máximo el volumen. Te escucho con dificultad. A ver, habla un poquitito más. tal vez es mi internet, tal vez. Ah, te escucho un poquito bajo, Abril. Bien. Yo voy a hacer una prueba, Abril, contigo. Dale. Decime qué es lo que ves en la pantalla. Bueno, ahora veo su pantalla, veo una imagen rosa que dice el conocimiento es inútil si no sabemos usarlo. Perfecto. No me ves a mí, por supuesto. Te veo al costado. En un costadito. Bien. Sí, Vamos a usar eso de fondo de pantalla, por lo menos hasta el comienzo de la clase. perfecto. Vuelvo a decirte, Abril, que te escucho con una eh, sintonía muy débil, muy, a lo mejor tendrías que hablar un poquitito más fuerte. Bueno, tal vez sea mi internet, tal vez es eso. Voy a Claro, tratar de claro. hablar fuerte. Bueno, tengámoslo en cuenta simplemente cuando vengan el resto de los compañeros, vamos a darnos cuenta, vos a mí me escuchás bien, con claridad. Sí, yo te escucho perfecto. Ah, bien. Yo te A ver, escucho bien, pero eh, ya te digo, pensé que era el volumen, pero lo tengo puesto al máximo, estoy controlándolo, el altavoz, y lo a tengo ver, puesto al máximo. voy a ponerme Así que, auriculares. claro, ¿Ahí me escucha mejor? no, igual, te No. escucho con muy débil, No, entonces tal vez es mi internet. claro. Bueno, de todas maneras se escucha, te aclaro, ¿eh? Bueno, Vos estás anotada en la comisión 3 de la práctica procesal penal, ¿verdad? sí, ¿verdad? Bien. Ya te pasaron el campus virtual, Sí, el- sí, sí, sí. bien. A partir de la semana que viene, las clases serán presenciales, martes y miércoles, siempre de 16:45 a 18:15, y serán telemáticas los días jueves. Perfecto, buenísimo. Y como lugar de encuentro, lugar donde compartimos el material, tenemos el campus que nos provee la Facultad de Derecho, donde nosotros vamos a ir gradualmente subiendo material y lo vamos a compartir con ustedes para que ustedes ya empiecen a trabajar fundamentalmente en trabajos compartidos, es decir, vamos a ir conformando equipos de trabajo y vamos a empezar de menos a más, como es natural, para terminar la cursada en la primera semana de diciembre, ¿cierto? Bien, Vamos a empezar primero con trabajos que son eh, relativamente sencillos, eh, pero que ya van entrenándolos a ustedes en, en actividades que tienen que ver con el ejercicio de la abogacía en el Fuero Penal. excelente. No sé si entró alguien más a la sala. Tenemos 5 minutos todavía. Dispone de tu tiempo, Abril, y en 5 minutos arrancamos. Bueno, gracias.
Hola, Ricardo. Hola Juan, buenas tardes. ¿Me escuchás? Sí, clarísimo. Perfecto. Vos sabés que te escucho, recién hablaba con Abril, te escucho con una sintonía baja, no sé si me estaré quedando sordo. No, puede ser yo, puede ser el micrófono del... Yo lo tengo puesto al altavoz al 100% y no escucho una señal muy débil. A ver, espera. A ver Juan, hablamos, si te escucho Hola, mejor. hola. Ahí te escucho un poquito mejor. Un poco mejor. A ver, le di el máximo acá. A ver si me voy a fijar. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí. Sí, perfecto Juan. Realmente todo. Bueno, tenemos 5 alumnos conectados. 5 alumnos, sí. Estamos exactamente a las 16:45, que es la hora de inicio. Habría que esperar 5 minutitos más. Vamos a esperar 5 minutitos más y 16:50 empezamos. ¿Se sigue viendo el fondo de pantalla, verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí. Perfecto. Bueno, a modo de introducción, de presentación, Sí. nos va a resultar de utilidad.
Dice incorporar la imagen. Sí, ahí están ingresando. Bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la comisión 3 de la práctica procesal penal. A partir de hoy vamos a recorrer en este segundo cuatrimestre un trabajo docente compartido con todos ustedes naturalmente, que habrá de terminar en los primeros días del mes de diciembre, aproximadamente entre el 7 y el 10 de diciembre, donde, dependiendo de las condiciones sanitarias naturalmente, vamos a concluir esta cursada con la realización de un simulacro de juicio por jurados, que tendrá modalidad presencial o telemática, dependiendo de las condiciones sanitarias. Si están dadas las condiciones, cuánto nos gustaría volver completa y enteramente a la presencialidad. De momento, decirles que somos la comisión número 3 de la práctica procesal penal, práctica 3, y que la integramos junto con los colegas Juan Galarreta, aquí presente esta tarde, Ezequiel Oneto, Maximiliano Giudice, y quien les habla, que conformamos este equipo docente con cuantos años de experiencia, particularmente el más veterano de todo este grupo es quien les habla. Si esto fuera una serie de Netflix, diría, estoy en la 36ª temporada, ¿no? Ya cerca del final de un largo recorrido académico. Pero si por algún motivo sigo entusiasmado con la docencia, también es en gran parte al equipo docente que hemos logrado conformar con los doctores Galarreta, Oneto y Giudice. Antiguamente o anteriormente, hasta no hace mucho, con el doctor Gustavo Fisore y con Santiago Inchausti, que también formaban parte de nuestro grupo de trabajo y que de alguna manera siguen vinculados muy sustancialmente a nosotros.
Bueno, yo quisiera saber en primer lugar si ustedes están en línea, si me escuchan y si me escuchan bien. Sí, sí, se escucha. Se escucha perfecto. Se escucha muy bien. Bueno, esto ya me da una cierta tranquilidad. Voy a empezar diciéndoles cuál es un poco el sentido de la práctica. Bueno, el material, el spot que estoy compartiendo con ustedes, viene a explicar un poco la razón de ser, de por qué las prácticas procesales, por qué las prácticas en definitiva son importantes. El conocimiento teórico y la formación teórica es fundamental, para eso hay un conjunto de asignaturas, de materias en la formación del abogado que ustedes han ido recorriendo, porque ahora ya están en una etapa avanzada de la carrera. Sospecho incluso que muchos de ustedes, o que algunos de ustedes, están a punto de cruzar la línea del egreso, por lo tanto, doy por sentado que todo el caudal acumulativo, por supuesto, que tiene el aprendizaje, ustedes ya lo tienen sólidamente adquirido, particularmente a través de la materia que precede a esta, que es Derecho Procesal Penal, conociendo el nivel de excelencia que tiene la cátedra de esa asignatura. Bueno, ustedes están en una etapa avanzada de la carrera y si yo tuviera que resumir lo que ustedes han aprendido hasta ahora, voy a tratar de hacer una cosa muy breve, diría, bueno, a partir del aprendizaje del núcleo fundamental de la teoría del derecho, y particularmente de la teoría constitucional, vino el aprendizaje en dos grandes ramas, o lo dividimos en dos grandes ramas. El derecho privado, en primer lugar, constituido centralmente por el derecho civil, con las distintas materias que componen el derecho civil en general, el derecho mercantil y el derecho laboral, que constituyen, ya les digo, las ramificaciones o las expresiones del derecho privado. Pero por otro lado, han estado estudiando, aprendiendo, y doy por sentado que lo tienen convenientemente asimilado, al derecho público con fundamentalmente el derecho penal en cada una de las distintas acepciones que voy a referirme brevemente. Es decir, por un lado, la teoría del delito, la configuración estratificada de los distintos elementos que componen el delito, lo que se conoce como teoría del delito, la teoría de la pena, que es la teoría de las consecuencias jurídicas del hecho delictivo, es decir, cuál es el sentido, la significación que tiene la pena, las distintas explicaciones teóricas que se han esgrimido respecto de cuál es el sentido de las penas y de las medidas de seguridad. También tienen convenientemente estudiado y aprendido la teoría del proceso. Y por último, hay una expresión que todavía está en formación, está latente, diría, que es la teoría de la ejecución penal, la teoría de la ejecución punitiva, que tiene componentes tanto afines con lo que es la teoría de la pena en el derecho penal, como con la teoría del proceso, como un capítulo dentro de la teoría del proceso en el derecho procesal penal. Con todo este bagaje de conocimientos, con toda esta información que ustedes tienen respecto de lo que es el derecho, quiero decirles que han aprendido lo necesario, pero no lo suficiente. Vamos a tratar de complementar lo necesario con lo suficiente para que cuando llegue el momento del egreso, ustedes estén en condiciones efectivas de ejercer la abogacía, y particularmente en la práctica procesal penal, la abogacía en el Poder Penal. ¿Y por qué digo que todas estas materias, el conocimiento teórico en general, es condición necesaria? Bueno, porque sin el conocimiento teórico estaríamos discutiendo de cualquier cosa, y esto sería una mesa de café donde cada uno es un libre pensador. No, el marco teórico, la razón de ser, las instituciones, la naturaleza jurídica de las distintas instituciones que tiene el derecho, bueno, nos permite tener una mirada panorámica, abarcativa, y tener el conocimiento que tiene un abogado. Ahora, ¿qué nos está faltando?
¿Qué les está faltando a ustedes a esta etapa avanzada de la carrera de abogacía? Bueno, les está faltando nada más y nada menos que la praxis. Es decir, que la aplicación, que la realización de todo ese conocimiento, de ese bagaje de conocimiento, de todas las materias, hablo en general, teóricas, en la realidad forense. Ahora, cuando ustedes hablan del proceso del derecho privado, naturalmente se tendrán que remitir a las prácticas civiles 1 y 2, que existen con esa específica finalidad, y cuando ustedes hablan del derecho público, necesariamente tienen que recaer aquí, es decir, en las prácticas procesal penales, es decir, en el modo concreto que tiene de realización la abogacía en el Poder Penal. Ahora, para hablar en común de la importancia del estudio práctico, es necesario tener en cuenta que vivimos en una crisis de legalidad que se manifiesta con mayor o menor importancia de acuerdo también a las distintas realidades de cada uno de las organizaciones políticas y nacionales. Y si lo puedo sintetizar rápidamente, como es el sentido de esta clase que es de carácter introductorio, decirles que existe una brecha sustancial, una brecha que es irreductible, lo único que cambia es la magnitud de esta brecha entre lo que dicen las normas, es decir, entre el deber ser normativo que es el derecho válido, pero muchas veces ineficaz, porque el deber ser, en última instancia, es un ser que no es, pero que debería ser. Es un ser que no es o que no es todavía. Las normas, y particularmente las normas constitucionales, marcan un deber ser, pero entre el deber ser que marcan las normas y la realidad, bueno, ahí es donde hay un salto importante. Si yo les dijera a ustedes que con conocer la ley de contratos de trabajo, o los convenios colectivos de trabajo, ustedes están suficientemente habilitados para moverse en el mundo laboral, les estaría diciendo una verdad a medias, o les estaría encubriendo que junto con la normalidad o con la legalidad de la legislación laboral, que es muy importante y que se ha conquistado y que ha sido progresiva, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, con todo eso les estaría diciendo que con la ley de contrato de trabajo, incluidos los convenios colectivos de trabajo por ramas de actividad, incluida la ley de asociaciones profesionales, la ley de enfermedades y accidentes laborales, ustedes estarían viendo solo un pedazo de la realidad, no la realidad entera. Porque alcanzaría con decirles que más de la mitad del trabajo, históricamente, no es un problema de coyuntura, estoy hablando estructuralmente, en Argentina, más de la mitad, y en algunos sectores de la actividad muchísimo más que la mitad, es trabajo en negro, es trabajo ilegal, es trabajo que no se rige por el convenio colectivo de trabajo, ni por la ley de contrato de trabajo, ni por entidades de asociaciones profesionales. Es decir, ustedes saben, y calculo que ustedes a esta edad ya lo tienen que haber experimentado personalmente o con alguna persona de su familia, que una gran franja de la población laboralmente activa, no hablo de la gente que no tiene posibilidades de conseguir empleo, por supuesto, que también existe y que sabemos que están en un volumen producto de la crisis que sostiene la Argentina ya hace mucho tiempo, agravada naturalmente por las condiciones sanitarias. No hablo del que quiere trabajar y no puede o del que no tiene trabajo. Hablo de los que sí tienen trabajo. Los que sí tienen trabajo los podríamos dividir en dos sectores, que son los que tienen un trabajo en blanco y aquellos que tienen un trabajo en negro. Conocer toda la legislación laboral es fundamental, pero en definitiva toda esa regulación en última instancia aplica solo a la mitad, porque el mercado laboral se mueve con otras reglas.
se mueve con otra dinámica, se mueve con otros principios. Ustedes miran, pero nosotros aprendimos en teoría constitucional que a igual tarea, igual remuneración. Bueno, quiero decirles que esto es una norma de tipo constitucional, particularmente consagrada en la Convención Constituyente de 1957, pero que dista de ser efectiva en la realidad. ¿Por qué? Porque prácticamente no es así en ningún sector, ni siquiera en el sector público se aplica este canon de igual trabajo, igual remuneración. Y naturalmente, cuando pongo como ejemplo lo que sucede en la legislación laboral respecto de los principios que efectivamente se utilizan en el mercado laboral, que no tienen nada que ver con normas constitucionales, con normas de derechos fundamentales, con convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes deben conocer porque son importantes, porque regulan el funcionamiento del mercado laboral a nivel internacional, pero que desgraciadamente, y hablo ahora sí particularmente de la realidad argentina, hace muchísimos años que distan de ser convenientemente aplicadas. Con esto quiero decir que al lado del deber ser de la normatividad constitucional y legal, y pongo como ejemplo la legislación en materia laboral, existe otro ámbito, existe otro plano. Este plano es el plano de la efectividad. Y el plano de la efectividad es, en definitiva, la realidad, es lo que sucede. La realidad es un derecho, mal llamado derecho, pero digamos, normas, criterios, principios, efectivos, muchas veces inválidos, contrarios a principios constitucionales, pero son los que realmente rigen la actividad de la que se trate. Y ahora pusimos como ejemplo el mercado laboral y digamos que hay normas en la realidad que contrarían normas constitucionales y normas legales, incluso normas internacionales. Pusimos el ejemplo de las normas que dicta la Organización Internacional de Trabajo, pero que en la realidad funcionan de otra manera. ¿Por qué? Porque el mercado laboral es manifiestamente desigualitario y manifiestamente inequitativo. Incluso, digo más, es manifiestamente discriminador. Pongo un ejemplo, pero ustedes tendrán seguramente experiencias personales. Si yo tuviera la posibilidad de hacer un intercambio con ustedes y estar en el aula, seguramente lo estaríamos conversando. Cada uno tiene que tener o debe tener seguramente experiencias personales o en su núcleo más cercano de personas que van a buscar un trabajo y que por distintas consideraciones no lo consiguen, teniendo plenamente aptitud para buscar ese empleo. Por ejemplo, la primera consideración que se me ocurre, bueno, tiene que ver con mi propia condición, es decir, la etaria. A una persona a partir de los 40 años que va a buscar un empleo, en general, se lo desconsidera, cuando una persona a los 40 años es, por supuesto que absolutamente joven y muchas veces muy apto, igual o más que una persona que tenga 15 o 20 años menos. Pero es que el mercado laboral prefiere personas jóvenes a personas mayores. En algunos segmentos prefiere al revés, prefiere personas mayores a personas jóvenes. Por ejemplo, si se trata de poner un sereno en una playa de estacionamiento o en una estación de servicio, a lo mejor van a buscar a un jubilado, porque al jubilado lo contratan en negro, no lo oficializan, y lo mantienen allí con un salario mínimo y paupérrimo. Es decir, el mercado laboral se comporta de manera muy discriminatoria. También se comporta de manera discriminatoria, yo voy a poner algunos ejemplos, porque ustedes deben tener seguramente muchos más que yo y mejor información, entre hombres y mujeres. Hay lugares donde normalmente prefieren hombres. Y aunque una mujer esté igual o mejor cualificada que un hombre para pretender acceder a ese empleo, no lo logra. ¿Por qué? Porque buscan hombres. Y al revés, aunque mucho menos, a veces sucede que buscan mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor le pueden pagar menos, o porque buscan la manera, no sé, pienso en algunas promociones, o en alguna actividad vinculada a la gastronomía, buscan más, digamos, contratar personal femenino que masculino.
Pero a su vez existen discriminaciones intragénero, porque si se trata de una mujer alta, esbelta y demás, tiene más chances que de una mujer de estatura media o baja y más rellenita y más gordita. Y ustedes tendrán seguramente experiencias. Si se trata, por ejemplo, de, no sé, de promociones de algún tipo de mercancía, de mercaderías y demás. Hay muchas formas de discriminación y el mercado laboral en general las abarca todas. Y por más que uno pretenda con normas constitucionales regular el mercado laboral en Argentina es especialmente indócil, no afloja ante las normas. Hay algunas actividades como la que tiene que ver con la limpieza doméstica, donde el nivel de trabajo en negro llega a niveles escalofriantes, el 85 y el 90%, es decir, personas que trabajan en quehaceres domésticos no declaradas, que no reciben la remuneración que corresponde, ni las vacaciones, ni el aguinaldo, ni tienen aseguramiento de la ley de riesgos del trabajo, que no reciben aportes jubilatorios, etc. El mercado laboral me sirve o no sirve en esta tarde para ver cómo la legalidad es necesaria, pero no suficiente, para la vigencia de todos los principios, porque para la vigencia de los principios no solo se necesitan normas, se necesitan normas que modifiquen o que sean capaces de modificar la realidad. Y uno advierte que en Argentina no son normas las que nos faltan, porque tenemos muy buenas normas. Tenemos normas del derecho internacional que han sido constitucionalizadas con la reforma de 1994 a través del bloque de constitucionalidad federal. Tenemos allí todos los derechos fundamentales reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Tenemos cantidad de instrumentos internacionales y constitucionales vigentes. Así como tenemos todo un andamiaje infraconstitucional que resguarda o regula aquellos derechos fundamentales. ¿Y qué problema tenemos entonces? Y tenemos el problema de que en una cantidad elevada ese deber ser normativo, esa normatividad de orden constitucional, internacional o interamericano, e incluso infraconstitucional, luego en la realidad sucede que no se aplica. Yo he puesto hasta ahora el ejemplo, claro ejemplo del mercado laboral, para salir del derecho público y entrar en el derecho privado y decir cómo en el derecho privado ustedes ven en una serie de materias, pero particularmente en derecho del trabajo y la seguridad social, incluso ven el procedimiento ante los tribunales de trabajo y la seguridad social, bueno, y con conocer la ley de contrato de trabajo, con conocer la regulación internacional de la OIT, con conocer el bloque de constitucionalidad federal, no alcanza para conocer lo que sucede en el ámbito de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque el ámbito de las relaciones laborales se maneja, como bien digo antes, con criterios marcadamente inválidos, inconstitucionales, ilegales, interamericanamente estaríamos en falta, pero sin embargo son normas que se aplican y que llevan muchísimo tiempo en Argentina, que vivimos esta crisis profunda de la legalidad. Pero no es que yo esté escapando al derecho público. Podría hacer ahora con ustedes, si ustedes me permiten, un breve ejercicio. Vamos a hacerlo compartido. Yo les pediría que habiliten los micrófonos. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio para empezar a trabajar. Me gustaría que cada uno, en 20 segundos, haga el esfuerzo, me diga qué es la casa. Porque si no parecería que estamos hablando solamente del derecho privado y particularmente del derecho laboral,
y yo me gustaría tener de ustedes la primera definición que se les... Es decir, lo que importa aquí es la espontaneidad de la respuesta. Disculpe, ¿qué es la qué? No llegué a oír. ¿Qué es la cárcel? A mí me dice que estamos en una mesa de café ahora, discutiendo, estamos en el aula. ¿Qué es la cárcel? Cualquier definición, insisto, espontáneamente. Lugar Piensen donde se cumple una pena. lugar, ¿no te molestás, Jero, que voy anotando? Dale, no hay problema. No importa quién diga, yo digo, anoto, lugar donde Donde se cumple una condena, una pena. donde se cumple una pena o una condena. Bien. Primera respuesta. Gracias, Jero. ¿Alguien más? Voy anotando, vamos sumando. No interesa una definición dogmática, simplemente su impresión, que espontáneamente, anímense, vamos. Nadie sabe qué es la cárcel. Podría ser el A lugar ver. donde hay personas que se encuentran transitoriamente o temporalmente privadas de su libertad, sea o no que estén cumpliendo una pena. Bien. Sí. Bien. Gracias, Ramiro. También se podría definir como un lugar de rehabilitación, ¿no? De reinserción social, que busca ese sentido. Lugar para Eh, la rehabilitación. sí, o cambiar conductas para la reinserción social. Bien. Carácter correccional de la cárcel. Claro. Bueno, vamos a abrir más el foco. Falta Micaela, Rocío, Josefina, Rosario, Mariano, Lourdes. Una institución en la cual se encuentran personas que se consideran autores de delitos. Sí. Bien. No sé quién es la que opinó, no alcancé a ver. Yo, Micaela. Micaela, gracias. Micaela. Vamos aportando cosas. No importa que se repitan, no importa. Cada uno deme la suya, la que primero se le ocurre, la que... El espacio donde se lleva a las personas que cometen delitos cuya pena es la prisión para reincorporarlos y que se reinserten en la sociedad en la forma de vida. Bien. Gracias, José. Lugar de aislamiento social. Puede ser también. Uy, estoy tirando todas yo, perdón. Pero, bueno, lugar de aislamiento social. Bien. Claro. Pero vamos a darle posibilidad que opinen todos. Dale. Y hasta que no... Rosario, a ver. Sí, un establecimiento donde se cumple una pena privativa de libertad o una medida cautelar. Bien. Bien. Yo también la considero una institución para la reinserción social y coincido con Ramiro en cuanto a que no solo son personas condenadas, sino también procesadas, que tal vez no tienen una condena firme. Gracias, Rocío. Se la podría considerar también como una institución, un reservorio antisistema, donde van a parar todos aquellos que no se pueden amoldar quizá a la estructura socioproductiva. Bien.
Bien, María. Abril y Lourdes falta. Perdón, se me acaba Comentá. de cortar el wifi y recién volví a ingresar y no escuché la pregunta. No, tu opinión, ¿qué es la cárcel, Abril? Una línea. Bueno, como opinión, es una institución social que está destinada a la reinserción de personas que en algún momento del transcurso de su vida cometieron alguna de las conductas que están tipificadas por el Código Penal. Bien. Nos queda Lourdes. Una opinión, Lourdes. Sí, para mí también es una institución que busca la reinserción social de las personas que están detenidas. Para mí, y muchas veces por ahí para gran parte de la sociedad, funcionaba como un depósito de personas peligrosas que cometieron ciertos delitos, ¿no? Porque no todos los delitos se consideran peligrosos también. Es como que algunos delitos, las personas que los cometieron se consideran peligrosas y se depositan ahí y muchas veces no se cumple el objetivo este de la reinserción. Yo traté de ir señalando, sintetizando todas las respuestas. A ver, en general, lo que noto es que una cosa es definir la cárcel desde lo normativo. Nadie me dio una definición normativa. Está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos internos en ellas. Pero ¿cuál es el problema aquí? Aquí el problema es que en la cárcel se aplica perfectamente lo que acabamos de decir respecto de la violación de las normas y principios constitucionales por el mercado laboral. En la cárcel sucede exactamente lo mismo. Es decir, tenemos definiciones normativas, el artículo 18 que acabo de señalar, el artículo 75, inciso 22, que consagra una serie de tratados multilaterales de derechos humanos que hablan de la rehabilitación, del propósito de las penas privativas de la libertad orientadas a la rehabilitación o la readaptación social del delincuente. Pero entre esas definiciones y lo que es la cárcel, hay un mar en el medio. Porque, salvo alguna de las aproximaciones que ustedes fueron haciendo, el lugar donde se cumple una condena, a ver, quiero solamente aclararles, el 50% de la población penitenciaria, calculada en 55.000 personas en la provincia de Buenos Aires en la actualidad, solamente la mitad tiene la condena. La otra mitad está a la espera de juicio. Y de los que tienen una condena, es decir, del 50% que está cumpliendo una condena, la enorme mayoría no llegó a la condena a través del juicio oral y público, a través del juicio penal, del debido proceso legal, sino a través de una manera, una modalidad procesal que ustedes conocen como procedimiento o juicio abreviado. Es decir, la enorme mayoría de esta mitad que sí tiene una condena y que está cumpliendo una condena, llegó a esa condena no por la vía regular del juicio oral y público con toda la garantía, sino por el atajo del procedimiento abreviado. Decirles que probablemente una de las definiciones más completas la aportaron ustedes cuando dijeron que es un lugar de alojamiento transitorio de personas, ya sea en el cumplimiento de una pena privativa de libertad o de una medida de coerción. Bueno, eso sí, de alguna manera explica el universo del componente sociológico que tiene la casa. Definirlo como un reservorio antisistema de aquellos que no se amoldan a la estructura socioproductiva vigente, bueno, es darle un contenido sociológico que de alguna manera excede el objetivo de este análisis. También merecería, ¿por qué no?, una mirada criminológica que
profundice este análisis, esta mirada, esta visión respecto de los desplazados que por lo general componen mayoritariamente la población carcelaria. Ahora, muchos han insistido en qué es el lugar para la rehabilitación, o qué es el lugar donde se lleva a las personas que cometen delitos para la readaptación social, o para la reinserción social. Lo han llamado institución, lo han llamado lugar, lo han llamado reservorio, lo han llamado espacio, lo han llamado depósito. Bueno, me parece que de todos estos sustantivos entre lugar, institución, espacio y depósito, acaso los dos que más se adecuen sean el de institución, porque responde a lo que se denomina una institución total, es decir, una institución disciplinar, que lo que pretende es controlar, no solamente restringir la libertad, sino ir y actuar directamente sobre el componente psíquico de las personas, o la idea del depósito, porque desgraciadamente el sistema penal ha hecho de la cárcel un ámbito, así como todo el sistema penal es marcadamente selectivo, la cárcel o la aplicación de las penas privativas de la libertad también son marcadamente selectivas. Y así como decíamos hace un instante, que el mercado laboral se mueve con criterios inequitativos, discriminatorios, violatorios del principio de igualdad, tenemos que decir que en el sistema penal rige fundamentalmente esta concepción también marcadamente inconstitucional de la selectividad del poder penal. Y la selectividad del poder penal es prácticamente un hecho muy fácilmente de comprobar apenas ustedes ingresan a un establecimiento carcelario. ¿Me escuchan bien o me ven bien? Yo veo, mi imagen la veo con delay, pero no sé ustedes si sí, se ve y se escucha bien. Ustedes ven y escuchan bien. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirles que estoy en la Sierra de los Padres y que en este momento, no sé cómo estará en Mar del Plata, acá hay un temporal, está lloviendo, hay muchísimo viento, y a lo mejor por esa razón la señal de internet no es lo buena que desearíamos. Bueno, estas definiciones que ustedes me han dado me sirven y mucho para decirles una vez más que entre lo que la cárcel debería ser y lo que la cárcel es, hay una brecha enorme. Ustedes me dirán, bueno, pero en otros países del continente pasa lo mismo y en el primer mundo pasa igual. Sí, pero las magnitudes son las que cambian. Las cárceles de los Estados Unidos también son marcadamente segregatorias, y el componente sociológico, la población penitenciaria en las cárceles de Estados Unidos es fundamentalmente de personas afrodescendientes y de latinos, mucho más que de americanos. Y esto no significa que sean solamente los afrodescendientes o los latinos los que cometen delitos. Esto significa que el poder punitivo en Estados Unidos está marcadamente direccionado a los afrodescendientes y a los latinos. Del mismo modo en que nosotros apenas entremos a la cárcel o vayamos a una comisaría, una dependencia policial que funciona como cárcel barrial o como centro penitenciario barrial, vamos a observar que también el poder punitivo, el poder penal en la provincia de Buenos Aires, particularmente porque es donde nosotros habitamos, tiene este mismo componente de selectividad. ¿Por qué? Porque ustedes ahí no van a encontrar profesionales, o van a encontrar muy pocos, y esto no significa que los profesionales no cometan delitos. Al revés, los delitos que hacen más daño social, es difícil que los pueda cometer alguien que no sea profesional o que no sea funcionario público. Pensemos en la bancarrota del sistema financiero,
Pensemos en lo que pasó en la crisis de la Argentina en el 2001, sin ir más lejos, con la confiscación de los depósitos bancarios. Es decir, fíjense cuánto dolor, cuánta violencia, cuánto drama hubo en la Argentina del 2001. Ustedes, en su enorme mayoría, son muy jóvenes, pero sabrán por las circunstancias personales, familiares, etcétera, llegados y demás, que fue tremendo en la Argentina cuando el sistema financiero se apropió de los depósitos de millones de personas y dejó expuestas a los ahorristas, a los que les apropió sus reservas, su dinero que necesitaban en muchos casos para afrontar un delicado trance de salud, una operación, etcétera. Entonces, el sistema financiero, particularmente en este caso, o los delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿por qué no? No están o no se ven reflejados en la población penitenciaria. Es decir, si ustedes van y preguntan cuántos contadores, cuántos miembros ejecutivos de grandes empresas, de entidades financieras y bancarias están o estuvieron presos en el sistema penal, se van a encontrar que es una proporción insignificante. Y sin embargo, en el sistema financiero es donde se pueden, o en el manejo de las finanzas públicas, o en el manejo de los destinos del país, los funcionarios públicos son quienes pueden cometer los delitos más importantes, con mayor dañosidad social. ¿Por qué? Porque, bueno, repercuten en todo el tejido social. Ustedes cierran el mercado de trabajo, ustedes están generando una situación de conflictividad social muy marcada. Entonces, ¿qué decimos con esto? Decimos que para conocer la cárcel hay que ir a la cárcel. No nos alcanza con tener buenos manuales de teoría constitucional o buenos manuales de derecho penal para conocer cuáles son las distintas corrientes explicativas de la teoría de la pena. Tenemos que ir a la cárcel para conocer esa mirada, esa otra mirada, y ver cómo funciona el sistema penal. No cómo debería funcionar, porque cómo debería funcionar sí lo conocemos, por el conjunto de normas, principios, declaraciones, que funcionan en el plano de la normatividad legal, en el plano de la normatividad constitucional y en el plano de la normatividad internacional, pero que en la medida en que se aplican defectuosamente, generan prácticas, usos, costumbres que violan las normas fundamentales, que violan los derechos fundamentales y que desgraciadamente nos dejan expuestos a decir que existen dos tipos de normas: las normas jurídico-legales, jurídico-constitucionales y las normas de la realidad. Y las normas de la realidad son efectivas, aunque en un altísimo porcentaje, diríamos en una amplia generalidad, son marcadamente ilegales. En cambio, las normas de la legalidad constitucional son normas válidas, que duda hay que tienen validez constitucional y validez legal, pero son marcadamente inefectivas, es decir, no se pueden llevar a la práctica. Entonces, para llegar a este nivel de análisis tenemos que diferenciar tres planos. Primero, cuando se sanciona una ley, lo que se sanciona simplemente nos dice de la validez formal de la norma. Es decir, si una norma ha sido engendrada producto de las discusiones parlamentarias y siguiendo los mecanismos institucionales para la aprobación normativa por los órganos institucionalmente habilitados para la producción normativa, es decir, por el Congreso de la Nación, por las legislaturas provinciales, nosotros no tenemos una ley válida, tenemos una ley vigente, tenemos una ley formalmente válida, es decir, porque si se siguió todo el mecanismo de producción normativa regular, es de esperar que la norma tenga vigencia, que la norma exista, pero que exista o que tenga vigencia no significa que se aplique. Y tampoco significa que porque una norma exista
formalmente uno pueda decir que tenga validez material, porque la validez material implica una segunda dimensión. Es decir, cuando la norma sancionada por el mecanismo productor de normas legales se adecua al derecho internacional de los derechos humanos, a las normas del derecho fundamental, de los derechos fundamentales, a las normas constitucionales, ahí recién tenemos la doble dimensión de la validez formal en cuanto a los mecanismos de producción normativa y la validez sustancial o material en cuanto a la congruencia, a la correspondencia de la norma aprobada con relación al texto constitucional y fundamentalmente a los derechos humanos. Esta doble dimensión de la validez formal y sustancial luego tiene que ser contrastada, o tiene que ser analizada, o tiene que ser revisada en un último plano, que es en el que se mueven las prácticas, que es la eficacia. Es decir, en el funcionamiento real del mercado de trabajo. Si esta fuera una práctica laboral, nos interesaría conocer cómo se llevan a la realidad los derechos laborales consagrados en el contrato, en la ley de contrato de trabajo, en los convenios colectivos de trabajo o en las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Contener la norma no alcanza si no somos capaces o si no tenemos las herramientas indispensables de hacerlas valer ante los tribunales de justicia, es decir, llevando el caso, defendiendo el caso, presentando el caso. ¿Cuál es la manera de hacer efectivos esos derechos, que como derechos son derechos abstractos, pero que ustedes tienen que tratar mediante el ejercicio profesional, fundamentalmente en el ejercicio del derecho de defensa en juicio, de convertir o de transformar de derechos abstractos y de derechos teóricos en derechos reales, en derechos efectivos que tiene el trabajador frente al empleador, si hablamos del derecho laboral. Pero si hablamos del sistema penal, ustedes tienen que hacer, a través del ejercicio de la abogacía en el fuero penal, tienen que hacer efectivos esos derechos, esas normas, esas regulaciones legales, constitucionales e internacionales en el caso concreto de la persona que están defendiendo. Darle realidad al derecho teórico, porque de lo contrario es un derecho virtual, y ustedes tienen que convertir en realidad el derecho virtual, el derecho abstracto. Dejaría de ser derecho si fueran simplemente cláusulas escritas en papel mojado. Esta es la tarea que ustedes tienen por delante. Y esta es la tarea que nosotros vamos a conducir a lo largo de esta cursada. Fíjense qué lejos me tuve que ir para explicar cuál es el sentido final de una práctica procesal, y particularmente una práctica procesal en el fuero penal. Analizar los usos, las costumbres, las prácticas policiales, por ejemplo, en la aprehensión de ciudadanos, de sospechosos, en qué condiciones la policía actúa o interactúa en el radio urbano, cómo se maneja o cómo se mueve la policía respecto de una persona que deambula por la calle sin documentos o portando una capucha o lo que llaman en actitud sospechosa, que es la famosa actitud sospechosa o el olfato policial, en virtud del cual se detiene enorme cantidad de personas, particularmente de personas jóvenes. Porque yo estoy seguro que a mi edad, si me ven deambular por la calle, incluso de madrugada, incluso hasta me podría imaginar, digamos, pensando en estado de intoxicación de cualquier índole, pónganle ustedes el ejemplo que se les ocurra, estoy casi convencido de que un policía no me va a parar, porque no me ve un sujeto peligroso. ¿Cuál es el criterio de peligrosidad que maneja el patrullero? O el que
está arriba del patrullero, naturalmente, para interceptar a una persona en la vía pública a las 3 de la mañana con algún signo de intoxicación. Probablemente el de una persona de mi edad, de la edad de los padres o no sé si de los abuelos de ustedes, seguramente no sería interceptado, no sería reprendido y no sería llevado a la dependencia policial por no tener documentos. Y si alguien mucho más joven, veinteañero, y lleva capucha, y está con algún signo, aunque mínimo, de intoxicación, las probabilidades de que termine con sus huesos en la cárcel, en la comisaría, son muchísimo más altas. Es decir, el criterio de selectividad en no en la formación policial, porque los policías son bien formados, es decir, los policías reciben clases teóricas, nos consta a muchos de nosotros que hemos sido docentes en alguna época en la escuela de formación policial Juan Bucetich, producto de convenios con la Universidad de Mar del Plata, porque también dijimos, bueno, ha llegado el momento de comprometernos un poco más, de tratar de explicarle al personal policial cómo debe actuar, no cómo actúa. Bueno, resulta que nosotros a la mañana le dábamos clase de cómo debe actuar, pero los profesores de la tarde le daban clase de el derecho policial del patrullero, es decir, cómo, le decían, es muy lindo lo que le enseñan a la mañana a los profesores que vienen de la facultad, pero ustedes tienen que conocer que la realidad de la calle es otra, y la realidad de la calle indica de qué manera ustedes se tienen que mover ante situaciones de peligro, y ahí empieza toda una clasificación de sujetos y de personas peligrosas, y esto es algo que es muy difícil de erradicar, porque está en una cultura organizacional que tiene la institución policial que va a ser difícil de erradicar. Esto no significa que no haya que comprometer los mejores esfuerzos para lograrlo. Cada uno debe hacer lo mejor que pueda. Tampoco quiero decir que todos, que universalmente no haya nadie que no responda a estos patrones, pero sí al menos decir que hay una cierta tendencia a la realización de procedimientos arbitrarios. ¿Qué hacer frente a los procedimientos arbitrarios? ¿Qué hacer frente a las prácticas abusivas, discriminatorias, a los usos y costumbres y a las modalidades selectivas que tiene de actuar el personal policial? Bueno, vamos a tratar de analizar esas prácticas policiales. Insisto, no las normas regulatorias, no la ley de la policía en la provincia de Buenos Aires, que está muy bien redactada en términos generales. No, cómo opera efectivamente en la calle el personal policial. Pero no, con el análisis de las conductas policiales, no hacemos más que ver un primer peldaño. Nos interesa también conocer cuál es el criterio, las prácticas, los usos y costumbres judiciales. Y particularmente hablamos del Ministerio Público Fiscal, es decir, cómo actúan los fiscales, cómo se conducen los fiscales, qué casos o con qué criterios, incluso con criterios de oportunidad reglados, como tiene nuestro sistema en la provincia de Buenos Aires, se conduce el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué los fiscales priorizan unos delitos sobre otros? ¿Por qué en general los delitos en flagrancia, que revisten escasa importancia en cuanto a la dañosidad social, digo, mirado con relación a las grandes quiebras, a los descomunales defalcos que se organizan desde los centros de poder financiero, bancario, económico, incluso político? ¿Por qué es implacablemente perseguido el delito torpe cometido en flagrancia y no se tiene la misma eficiencia persecutoria en el Ministerio Público Fiscal respecto de los delitos de insolvencias punibles, incluso los delitos que atentan contra la integridad económica del Estado, es decir, las defraudaciones fiscales, las elusiones y evasiones tributarias, etc.? ¿Por qué el Estado y el sistema penal tiene tan marcada efectividad
en el delito torpe, por lo general, que implica la flagrancia, y es tan condescendiente con otros delitos que atentan contra el orden socioeconómico. Estas son posibles puntos de análisis para ver cuáles son las políticas que direccionan efectivamente la persecución penal a cargo del Ministerio Público Fiscal. Pero además de analizar la conducta de lo que son los operadores policiales y judiciales o fiscales, vamos a analizar cuáles son las conductas de los jueces. Es decir, cómo actúan los jueces en un sistema acusatorio, cómo se desempeñan los jueces de garantía que tienen que controlar la legalidad de las formas y los derechos constitucionales, preservando el principio de inocencia respecto de las personas que son sometidas a procesos. Cómo controlan en la etapa penal preparatoria los modos de desarrollo de la investigación por los fiscales, por lo general con el auxilio, con la cooperación policial. ¿De qué manera se desenvuelven los jueces en los juicios penales? Es decir, ¿cuál es la actitud del juez en el juicio oral público, contradictorio, bilateral, continuo, concentrado, con igualdad de armas, con identidad física del juzgador y resuelto según criterios de sana crítica o libres convicciones? ¿Cómo es el desempeño del juez cuando actúa en un juicio por jurados? Es decir, de qué manera se cristaliza en esa audiencia, ya sea en la audiencia de juicio común ante un tribunal profesional, o en la audiencia de juicios por jurados ante jueces populares, de qué manera se cristalizan los derechos constitucionales, incluidos los derechos constitucionales y los derechos que les asisten a las víctimas. De qué manera se ejerce la representación efectiva o la tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas. ¿Son oídas las víctimas? ¿Son oídas suficientemente? ¿Tienen oportunidad efectiva, real y concreta de interactuar en el marco del proceso de conocimiento, en el marco de la investigación, en el marco del juicio, ante el juicio, en el juicio común ante el tribunal profesional, en el juicio por jurados ante los jurados legos? Y ni que hablar de los derechos del imputado. Los derechos de los imputados son convenientemente garantizados en la etapa preparatoria, en la etapa preliminar, el derecho a la libertad que tiene toda persona inherente a su condición de inocente, hasta que se logra acreditar lo contrario. Sus derechos en el juicio, el derecho probatorio, el derecho a carearse con los testigos de cargo, todo esto está convenientemente garantizado en cada una de las audiencias de cada uno de los juicios. Nosotros en las condiciones normales los invitábamos y muchas veces concurrían a la práctica de audiencias en tribunales, y era común ver la decepción que tenían muchos de los estudiantes que veían o que idealizaban el trabajo de las partes, y que veían que las partes detectaban rápidamente que las partes en muchos casos actuaban de manera improvisada, espontánea, haciendo preguntas de ocasión, excursiones de pesca sin tener claramente una idea preconfigurada de cuál es la estrategia para aplicar al caso. Veían en muchos casos jueces que en el afán de colaborar con el esclarecimiento de la verdad se involucraban a lo largo de los interrogatorios, haciendo reconvenciones a los comparecientes, haciéndoles preguntas que excedían o que exorbitaban el carácter meramente aclaratorio que la legislación les permite. Estas cosas nosotros las tenemos que analizar y las tenemos que estudiar críticamente para mejorar o para tratar de achicar, si ustedes me permiten, para mejorar las prácticas y para tratar de achicar la brecha de la que estamos hablando entre la normativa y la realidad. Porque la realidad del sistema penal dista
del mismo modo que dista la concepción o la idea de la cárcel ideal de la cárcel real, y a nosotros nos interesa no que conozcan la cárcel ideal, porque la cárcel ideal no existe. La cárcel ideal existe en el artículo 18 de la Constitución Nacional o en el bloque de constitucionalidad federal, pero ustedes la cárcel real que conocen es la que más o menos han descrito en el trazo grueso en esa mini intervención que tuvo cada uno de ustedes, y centralmente aquel que dijo que esto era un depósito. Bueno, sí, desgraciadamente es un depósito, porque superpobladas como están, en las condiciones de hacinamiento, de escasez de elementos esenciales, como por ejemplo medicinas, comida, ropa, abrigo, ¿qué propósito resocializador se puede alcanzar o se puede lograr en ese contexto? Y este es el contexto real. Entonces, en el contexto real también es necesario analizar la conducta de los jueces en la etapa de ejecución, es decir, cómo los jueces son garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y de qué manera se desenvuelven o se llevan a actos procesales los derechos de las personas penadas, que no por el hecho de ser penados son muertos civiles, no deberían serlo, a menudo lo son, pero no deberían serlo. Por estar sometidas al régimen de la pena privativa de la libertad, siguen teniendo derechos, aun cuando condenados por delitos aberrantes, se suele utilizar hoy como expresión, o por delitos gravísimos, siguen siendo sujetos de derechos. ¿Cómo hacemos valer los derechos de los sujetos de derechos que están privados de la libertad ante los jueces y órganos encargados de la ejecución penal? Bueno, todos estos niveles de análisis los vamos a tener que tratar de ver tan compendiadamente como podamos. También las normas, las prácticas y los usos y costumbres penitenciarios, porque cuando hablamos de la cárcel, no podemos quedarnos en esa visión ideal de la cárcel. Tenemos que saber cómo funciona la cárcel real. Y cómo funciona la cárcel real implica conocer también las prácticas del personal penitenciario, cómo se maneja el personal penitenciario. Si yo les digo que hay presos VIP y presos comunes, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que puede ser real o que se le imaginó el profesor? A ver, cuéntenme. Abro un espacio de intervención. ¿Existen cárceles VIP o sectores VIP dentro de la cárcel? Yo imagino que sí, porque los niveles de corrupción deben llegar también a las cárceles. Bien, lo imaginás. No conocés. No, desconozco, pero imagino que sí. Bueno. A ver, ¿alguien más? Bueno, hasta ahora nos manejamos en un terreno de suponer que si el sistema es selectivo, ¿por qué? Si es selectivo en general, ¿por qué no va a ser selectivo en particular, no? Bueno, en las cárceles federales, en particular en la ciudad de Buenos Aires, lo pueden googlear, lo pueden buscar, había un pabellón, digo porque no sé si era en la cárcel de Devoto, donde estaban detenidos una serie de personajes importantes de la política, incluso un ex juez de la capital federal, que tenían, bueno, opciones de visita muy particular, muy flexible, muy laxo, a cualquier hora del día, que tenían todo tipo de elementos de confort dentro de la privación ilegal de la libertad, es decir, estaban de la privación legal de la libertad, es decir, estaban sometidos al régimen de cumplimiento de una medida de coerción, o en algunos casos cumpliendo condena, y una serie de personajes muy importantes. Estoy hablando de la década del 90, lo pueden googlear, en la década del 90, en las cárceles en Capital Federal, se desbarató, hablo del ámbito del Servicio Penitenciario Federal,
pero ¿por qué si existe en el Servicio Penitenciario Federal no ha de existir en alguna medida también en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires sectores en las unidades donde, bueno, el control disciplinario es más laxo, más flexible, ¿en función de qué? Bueno, de las capacidades económicas o del poder de influencia de los sujetos privados de la libertad? Bien, las prácticas penitenciarias, los usos, las costumbres, el mayor o menor nivel de flexibilidad o la mayor rigidez que puede tener el propio sistema penitenciario respecto de unos reclusos con relación a otros, también debería estar en parte de este análisis. Y por último, cuáles son los usos y costumbres en materia post-penitenciaria, es decir, qué hace el Patronato de Liberados, que tiene una ley y que tiene un montón de disposiciones muy bien logradas como técnica normativa, pero que en la realidad dista muchísimo de ser la herramienta que colabore o que coopere eficazmente en la readaptación o en la reinserción social de aquellos que fueron condenados. Ustedes imaginen que cuando yo estuve hablando hace un rato de cuál es el comportamiento marcadamente discriminatorio del mercado laboral, yo me presente a un puesto de empleo y cuando me pregunten antecedentes laborales inmediatamente anteriores, yo diga, mire, de 2015 a 2020 estuve 5 años purgando una condena en la cárcel de Batán, pero de la que me rehabilité porque tuve conducta 10 ejemplar, es más, fui a la Facultad de Derecho, me recibí de abogado, salí con libertad condicional por cumplimiento ejemplar de los reglamentos carcelarios, etc. ¿Ustedes qué imaginan? ¿Que el empleador me va a dar el trabajo o que no me lo va a dar? No me lo va a dar. No me lo va a dar. Porque a la actitud marcadamente discriminatoria del mercado laboral, de la oferta laboral, le vamos a agregar un elemento más, que es que el mercado laboral, además de ser discriminador, es selectivo. Y si un sujeto, y cuando digo sujeto, también me refiero a una mujer, si se trata de una mujer igual, va una mujer a buscar un empleo para el que fuera y para el que estuviera suficientemente habilitada y capacitada, y le dice la verdad, no le oculta, mire, yo estuve detenida por el delito que mayor cantidad de personas, de mujeres tiene el sistema penal, es el narcomenudeo, es decir, por la tenencia con fines de comercialización, y estuve 1 año presa en la cárcel, en la unidad 50 de Batán. Bueno, si tenían magras posibilidades de obtener el empleo, con ese dato les puedo asegurar que con toda seguridad no lo van a lograr. Bueno, en parte hay que analizar cuáles son los comportamientos institucionales del Patronato de Liberados para saber qué poco coopera el Patronato de Liberados en la reinserción social de aquellas personas que cumplieron efectivamente condena y que tienen voluntad de reinsertarse en el mercado laboral. Bueno, ¿cuál va a ser la mecánica de trabajo? Vamos a tener clase los días martes, los días miércoles y los días jueves. Los martes y miércoles de manera presencial, en las aulas de la Facultad de Derecho, esperemos que la normalidad haya vuelto para quedarse, y los días jueves, como por mi edad avanzada y por mis condiciones vitales sigo siendo población de riesgo, vamos a mantener las clases telemáticas. A lo mejor en algún momento de la cursada, si todo funciona bien, volveremos a las aulas los 3 días. Pero lo que vamos a empezar a trabajar es con técnica de casos. Y vamos a empezar a trabajar con técnica de casos a partir de la semana que viene, sin ningún tipo de dilación. Los casos con los que vamos a trabajar la semana que viene, ya veremos uno para el día martes y uno para el día miércoles, o los dos para el día miércoles, ya lo vamos a organizar con el equipo docente, ya están subidos a el campus virtual. Estos primeros casos que vamos a ir viendo
se trata simplemente de manejarse con la información que tienen los casos, son extremadamente sencillos, es más, argumentativamente no tienen, digamos, tienen posibilidades de remitirse a los argumentos que da el caso, no pueden alterar la base fáctica, esta es la primera, la regla de oro, es decir, los hechos, tal y como vienen relatados en la base fáctica, son inamovibles, son herméticos, no se pueden alterar. Es una regla de buena fe procesal, y vamos a ir conformando equipos. Hoy mismo vamos a conformar para los dos casos que tenemos, que ya les digo cuáles son, necesitamos 2 fiscales, el orden que ustedes se propongan, 2 defensores, defensoras, y un juez. Así que necesitaríamos 10 personas, son 2, 4, 5 por cada uno de los ejercicios, son 10 personas. Antes de conocer los casos, yo ya les tomo nota de quiénes son los que se postulan para el ejercicio de las distintas funciones con vistas al martes, a la clase del martes y el miércoles que viene. Insisto que el caso es extremadamente sencillo, los argumentos para litigar este caso están dados, en los casos subsiguientes van a tener que hacer un trabajo un poco más agudo, van a tener que comprometerse más, incluso les va a llevar más tiempo, a lo mejor vamos a armar equipos no de 2 personas, sino de 3 o de 4, pero en este caso que es muy sencillo, simplemente tienen que exponer oralmente, desde la perspectiva de la Fiscalía, las razones por la continuidad de la persona privada de la libertad, y por la defensa, las razones por la excarcelación. Y luego la persona que haga de juez o jueza tiene que resolver de acuerdo a los elementos de convicción que cada una de las partes han ido aportando, en alegatos que no tienen que durar más que 3 minutos. Es decir, la intervención de la Fiscalía 3 minutos, si quieren un poquito más, pero alrededor de 3 minutos, la intervención de la defensa 3 minutos, el juez se toma un tiempo de 10-15 minutos para evaluar los argumentos de unos y otros, y finalmente da una resolución motivada en aquellos argumentos que entienda mejor corresponder para la resolución del caso. Así que, sin más pérdida de tiempo, si ustedes quieren explicamos algún detalle más. Si entre ustedes hay algunos que tengan afinidad, o que se conozcan, o que pueden vincularse telemáticamente, no tienen que estar, digamos, esto no implica necesariamente que tienen que haber encuentros personales y demás, lo pueden hacer de la manera que ustedes consideren mejor. Insisto, son casos muy sencillos, de una carilla cada uno, es decir, el tiempo de lectura que demanda esto son 5 a 10 minutos, y después el tiempo de pensar una estrategia para la Fiscalía, para la defensa, y obviamente al que le toque el rol jurisdiccional, simplemente tendrá que estar presente y atento a los argumentos que se expongan para decidirse y explicar por qué razones toma la decisión que toma. Así que voy anotando, con Juan vamos anotando. El primer caso que van a encontrar en el campus es el caso García. El segundo caso es el caso Molina. Los dos son bastante sencillos, igualmente accesibles, y bueno, y anotamos quienes se ofrezcan para cumplir los distintos roles. Acá, primero en el tiempo es primero en el derecho. El que elige primero, ese se asegura un lugar en el rol procesal que prefiere. Los que se demoren un poco más tendrán que desempeñar el rol procesal que quede. Caso García. Necesitamos... Yo me ofrezco como fiscal. Yo también. Sí, yo también como fiscal. Ya tenemos 3 fiscales. 2 para García y 1 para Molina. Juan, anda tomando nota, por favor. Josefina, Rocío y Micaela, fiscales. Nos está faltando un cuarto fiscal. Yo me ofrezco. Abril. Bien.
entre ustedes, Abril, Josefina, Rocío, Micaela, ¿hay alguna preferencia particular? ¿Se conocen? ¿Tienen mayor facilidad por horario? No lo sé, para combinar. O Sí, yo me Solo conozco con con Josefina. bueno, Micaela, Josefina, fiscales para García. Rocío y Abril, fiscales para Molina. Bueno, ¿Les parece bien? Bueno, ahora necesitamos Yo me dos ofrezco como defensora. defensores. Yo también. Lourdes. Yo también me ofrezco. Lourdes Rosario. Ramiro. Sí. Lourdes Rosario Ramiro. Y falta un defensor. Yo también, defensor. Mariano. Lourdes Rosario. ¿Se conocen con Ramiro, con Mariano? ¿Les es Sí, yo con indistinto? Lourdes. Sí. ¿Lourdes y Rosario se conocen? Sí. Mariano y Ramiro No. integrarían. No. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Rosario y Lourdes, defensores de García. Mariano y Ramiro, defensores del segundo de los casos, que es el caso Molina. Jerónimo, ¿estás en Sí. línea? Sí, acá. Bueno, Jerónimo, no integrás ninguno de los equipos de trabajo, pero te tocará ser juez en las dos audiencias. Bueno, O sea, vas a tener que escuchar los argumentos, en primer lugar, de las defensas de García, que van a peticionar la excarcelación. Las fiscales en el caso García se van a oponer a la viabilidad de la excarcelación, con los argumentos que surgen del caso, con los argumentos que surgen de la ley, con los argumentos que surgen de donde ustedes entiendan que pueden surgir. En el caso están explicitados. Va a haber otros casos que no los traen explicitados. Este, como es el primer caso, vamos a darles la tarea más sencilla para ir acostumbrándose, por un lado, a trabajar en equipo, por otro lado, a defender un punto de vista en una audiencia oral y pública, y naturalmente contradictoria. La publicidad por ahora la tenemos acotada a los miembros de la comisión. Y un tercero imparcial, que en este caso es Jerónimo, que va a actuar como juez, y que va a decidir cada una de las cuestiones controversiales que se planteen en el caso García y en el caso Molina. Por otro lado, quiero pedirle, no soy la persona más idónea para hacerlo, pero que alguno de ustedes forme un grupo de WhatsApp. ¿Cuál es la utilidad o el sentido del grupo de WhatsApp? Que estemos conectados al margen del campus, por si por algún motivo tenemos que darle algún aviso urgente, que tengamos un punto de encuentro. Luego, como es natural, si Josefina y Micaela constituyen un grupo de fiscales para uno de los casos, ustedes van a entablar conversaciones particulares, privadas, se van a encontrar en un Zoom, se van a encontrar en una de las casas, van a hacer lo que fuera para preparar la exposición, que ya veremos si será el martes o el miércoles de la semana que viene. Pero martes y miércoles vamos a exponer, o martes o miércoles, yo no digo martes y miércoles, eso lo vamos a ver con el equipo docente, pero ustedes tienen que tenerlo preparado en lo posible para el martes y eventualmente para el miércoles. Y digo, es necesario que todos nosotros estemos vinculados en un grupo de WhatsApp. Yo mismo podría pasarles aquí mismo por el grupo de WhatsApp los dos casos, el caso García y el caso Molina, al margen de que ambos casos ya están en el campus virtual, en el link que ustedes conocen del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Pero el tener un grupo de WhatsApp es en general un elemento facilitador. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere ir formando... Si quieren poner en el chat los números y el nombre, yo lo hago. Perfecto. Dale, Rocío. El chat está acá, ¿verdad?
Sí, está ahí abajo. Bueno. Yo empiezo poniendo el mío. Después vamos a agregar a Ezequiel Neto y a Maximiliano Yulche, que integran el equipo docente. Ya están todos, ¿verdad? No sé si Juan pusiste tu teléfono, Juan. No lo veo. Tenés bloqueado el micrófono. Juan. No sé si está... Ahí lo pongo. Ahí está. Bueno, estamos dentro del tiempo como para que si quieren hacer preguntas, intervenciones, lo que ustedes quieran, lo que les parezca. Nos escuchamos. La idea es empezar y terminar a la hora pautada. Es decir, empezamos 16:45, terminamos 18:15. Eso lo vamos a tratar de cumplir a rajatabla porque el tiempo de ustedes y el tiempo nuestro es importante. Así que nos quedan 6-7 minutos para cualquier tipo de preguntas sobre las características de la cursada, sobre lo que hemos expuesto en el programa de trabajo. El programa de trabajo, insisto, es muy sencillo. Vamos a trabajar con técnicas de casos y vamos a ir viendo gradual y secuencialmente distintos temas, pero no desde la exposición teórica, porque el derecho ya ustedes lo conocen. Queremos ver de qué manera ustedes son capaces de hacer realidad y efectivos los distintos roles procesales que implica la abogacía o el ejercicio de la abogacía en el fuero. Así que esta va a ser la tónica general y vamos a ir trabajando distintos casos. Arrancamos con estos dos que son lo más sencillo que tenemos y decirles que a partir de la última semana de octubre, 1 de noviembre, vamos a darles elementos para la litigación adversarial, pensando en el cierre de la cursada con un juicio por jurados, con un simulacro de juicio por jurados, ojalá que sea presencial y si no será telemático. Pero eso lo dejamos para el segmento final, es decir, última semana de octubre, todo el mes de noviembre, primeros 7, 8, 10 días de diciembre, ahí sí, divididos en dos equipos van a presentar, pero ya con todas las técnicas de litigación adversarial aprendidas. Por ahora vamos simplemente a aproximarnos a este trabajo con técnicas de caso. Pero queríamos ver si ustedes tenían comentarios o observaciones o dudas, con toda libertad. Mientras Ricardo repaso, el caso García, Fiscalía Josefina Chinelli, ¿correcto? Y Micaela Nuxel, Defensoría Lourdes Blanco y Rosario Tapia. Eso es el caso García, la defensa. Y el juez Jerónimo Campana, corríjanme si no. Y después... ¿Está bien? Bueno, y después en el caso Molina, Fiscalía Rocío Falcone y Abril Esgrazuti. ¿Es así? Sí, Y sí. Defensoría Ramiro Terzaghi y Mariano Fernández, como defensa. Sí, está ¿Correcto? Bien, perfecto. Y en el caso Molina, se va a hacer también ante el mismo juez de garantía, Jerónimo Campana. O sea que al que peor le fue a Campana. 2 veces, 2 juicios.
Bueno, pero viene bien, es práctica y eso va a venir bien. Así que, bueno. Tenés que habilitar el micrófono, Ricardo. Perdón, Ahí. perdón. No, decirles que el tiempo aproximado es de 3 minutos de cada una de las partes, puede ser de 3 a 4 minutos, si ustedes quieren, y que trabajen en grupo, no quiere decir que tienen que hablar las dos personas que integran la fiscalía o las dos personas que integran la defensa. Pueden trabajar sincronizadamente, deben trabajar sincronizadamente, y uno de los dos de la que se trata, y no necesariamente compartir el uso de la palabra. Lo pueden compartir o no de acuerdo al ejercicio. No digamos, no es que para que esté bien hecho y para probarlo tienen que hablar necesariamente los dos. Tienen que trabajar en equipo y en los dos casos empieza hablando la defensa, porque es la defensa la que se presenta a plantear la excarcelación. La dinámica es la siguiente: empieza la defensa, 3 minutos, y explica las razones por la excarcelación de los imputados García y Molina, ¿no? Luego, la fiscalía refuta las razones de la defensa y explica por qué motivo no deben ser excarcelados, y el juez le da una última oportunidad a la defensa para replicar si aparecieran en el discurso, en el argumento de la fiscalía, alguna consideración que palabra a la defensa. Tras esa última palabra, que no puede extenderse más que 1 minuto, es decir, 3 o 4 minutos para el defensor, 3 o 4 minutos para el fiscal, y la hipotética posibilidad, o por lo menos la pregunta que le hace el juez a la defensoría, si pretende hacer uso del derecho a réplica. El derecho a réplica solo es para los defensores, y para tratar alguna cuestión no considerada o eventualmente lesiva al derecho de defensa en juicio. Luego se toma 10-15 minutos el juez y dicta la resolución que en derecho estime corresponde. Acá veo que ya se creó. Y les quería preguntar si me faltó alguien. En este mismo momento les estoy mandando. Yo estoy en el grupo, Rocío, si ya lo recibí, práctica 3, y ya subí los 2 casos. Ahí lo van a ver. ¿Alguien faltó en el grupo o están todos? Y acá están los integrantes. Fíjate, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y son 9. En el aula hoy son 9. Sí, están todos, Rocío. Muchísimas gracias. Ya tienen en el grupo de WhatsApp los 2 casos. Al margen, también están en el campus. Y nosotros les iremos dando material tanto en el campus como en el grupo. Cualquier duda que haya respecto de las futuras clases, ya sea en el campus o a veces más fácil porque es más inmediata la respuesta a través del grupo de WhatsApp, estamos a disposición de ustedes. Y declaramos formalmente abierto la cursada, agradeciéndoles a todos la atención dispensada y deseándole que tengamos un muy lindo año y que ojalá que de a poco se vuelva definitivamente a la normalidad sanitaria y nos podamos encontrar en el lugar donde se dan estas clases, que es en el aula, donde se dan estas clases y donde se realizan estos ejercicios. Por supuesto que las clases del martes y miércoles próximos serán presenciales, por lo tanto los ejercicios los van a poder realizar en el aula. Bueno, 18-15, 18-16,
No sé, Juan, si queda algo más Sí. para agregar. Te hago una consulta. Yo como juez tengo que dar mi fundamentación. No sé cómo hacerla muy extensa, de explicarla correctamente. tiene que- Digo, ¿de dónde saco el material o cómo puedo hacer para dar Quiero, una... Sí. vamos a hacer lo siguiente. Como es el primer ejercicio, Juan Galarreta te va a ir dando en una conversación particular, privada, cuáles son las mecánicas de trabajo para llegar al martes que viene más o menos preparado. No es necesario que tu decisión tenga una fórmula sacramental. Es necesario que vos des a conocer las razones por las que en el caso García y en el caso Molina optás por la excarcelación pedida por las defensas o optás por la continuidad de la detención cautelar pedida por las fiscalías, simplemente por los argumentos que vos consideres. No importa no tiene que ser una formulación por escrito, del mismo modo que son audiencias orales, las proposiciones de las partes serán oralizadas y tu decisión será oralizada, pero en base a aquellos argumentos que te hayan generado mayor nivel de convicción de los que fueron expuestos por las partes en la audiencia. Pero el doctor Galarreta va a terminar de redondear este concepto en una conversación contigo para facilitar estos ejercicios. Lo mismo que a las partes, decirles que tampoco tienen que seguir o presentarse con excesivo rigor formal. Es la primera vez que van a hacer un ejercicio de estas características, por lo tanto, el nivel de formalidad es mínimo o nulo. Simplemente tienen que oralizar los motivos por los que consideran que los imputados deben seguir detenidos o deben ser excarcelados en cada uno de los roles procesales que tengan que asumir. Quedamos así. Muchísimas gracias a todos. Chao, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Cualquier duda, Muchas al WhatsApp. gracias. Vale. Gracias. Gracias.